Todos los mexicanos estamos de acuerdo en que nuestro país tiene una tarea urgente, inaplazable: generar recursos económicos suficientes para continuar atendiendo sus graves necesidades de educación, salud, combate a la pobreza, infraestructura y servicios básicos. Para ello ha contado con un recurso estratégico: el petróleo. Su contribución al desarrollo y crecimiento de México ha sido fundamental. En el futuro, el petróleo puede seguir generando los recursos que necesitamos, pero los ciudadanos y nuestros representantes debemos tomar decisiones responsables y prudentes para encarar las nuevas circunstancias que presenta esta industria a nivel mundial y en particular en México. ¿Cuál es la situación actual del petróleo en México? ¿Cuáles son estas nuevas condiciones y cuál es la mejor forma de enfrentarlas? ¿Es posible garantizar que la denominada renta petrolera se sostenga en sus niveles actuales para beneficio de las generaciones futuras? A partir de la expropiación petrolera en 1938 y durante las siguientes 3 décadas, México tuvo una producción de hidrocarburos relativamente modesta, encaminada básicamente a cubrir el consumo interno del país. En 1938, por ejemplo, se produjeron un promedio de 106,000 barriles diarios. 10 años más tarde, en 1948, esta producción alcanzaba 163,000 barriles por día. Y durante la década de los 60, la producción sumó 331,000 barriles diarios en promedio. Una tendencia de moderado crecimiento en la producción petrolera, con algunos altibajos, se mantuvo hasta principios de los 70, al tiempo que el consumo aumentaba, lo que llevó a México a comenzar a importarlo. Para 1970, nuestro país estaba convertido en un importador neto de petróleo. El año de 1972 es el momento en que la historia petrolera del país dio un giro dramático cuando un pescador, Rudecindo Cantarell, descubrió una mancha de aceite que brotaba de las profundidades del mar en el Golfo de México. En la zona conocida como Sonda de Campeche, poco tiempo después, fue quedando al descubierto que México había localizado un yacimiento petrolero supergigante, que poco tiempo después se confirmó como el segundo más importante del mundo, solo detrás del complejo Jawhar en Arabia Saudita. El apellido del casual descubridor le dio nombre a su hallazgo: Cantarell. Este descubrimiento fortuito repercutiría fuertemente en la vida económica y política de nuestro país durante las siguientes décadas. A partir de la explotación de este yacimiento, México despegó realmente como productor y exportador de petróleo. Y eso lo ubicó en el panorama mundial como uno de los países más importantes en cuanto a la producción y exportación del hidrocarburo. De producir en los primeros 5 años de la década de los 70 464,000 barriles diarios en promedio, pasó a producir 1.06 millones en los restantes 5. El promedio de producción diaria de la década de los 80 alcanzó los 2.5 millones de barriles y 2.8 millones en los 90. En 2004 se alcanzó una cifra récord con un promedio de 3.383.000 barriles diarios, iniciando a partir de ese año una tendencia declinante. En el 2007, México produjo 3.082.000 barriles por día. En total, de 1979, fecha en que Cantarell inició su producción, a la actualidad, el país ha producido 30,000 millones de barriles de petróleo. Petróleos Mexicanos, Pemex, es un organismo público descentralizado, responsable de realizar de manera exclusiva las actividades estratégicas en materia de hidrocarburos reservadas en la Constitución para el Estado mexicano. Pemex participa en toda la cadena de valor de la industria a través de un corporativo y 4 organismos subsidiarios: Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica. La paraestatal tiene actualmente 140,000 empleados y cumple con la función de satisfacer 100% de la demanda de petrolíferos del país. Al ser la única empresa habilitada para la explotación del petróleo, Pemex sirve como empresa operadora del Estado mexicano. Pemex no puede considerarse una empresa normal, ya que sus actividades son exclusivas y los insumos con los que trabaja, los hidrocarburos, pertenecen a todos los mexicanos, no a Pemex. Por lo tanto, la denominada renta petrolera no es propiedad de Pemex, sino de toda la nación.
La renta petrolera es la diferencia entre el valor de los hidrocarburos extraídos del subsuelo a precios del mercado internacional, menos los costos de extracción, o dicho de manera más sencilla, es la utilidad que le queda a la nación después de restar a los ingresos obtenidos en la venta de dichos hidrocarburos los costos. Dicha renta petrolera se traslada de Pemex, el operador responsable de generarla, al Estado mexicano a través de los impuestos y derechos especiales que la empresa paga a la Secretaría de Hacienda, quien, a su vez, y con la aprobación del Congreso de la Unión, lo distribuye a través del presupuesto de egresos de la Federación. Así, a través del gasto público, la renta petrolera beneficia a los legítimos dueños del petróleo, los mexicanos. Los ingresos de la Federación en el 2007 se conformaron en un 38% por los llamados ingresos petroleros y en un 62% por los ingresos no petroleros, que se constituyen principalmente por los ingresos tributarios. El presupuesto de egresos de la Federación, aprobado por el Congreso, se invierte en diversos rubros, dentro de los que se encuentran la educación pública, servicios de salud, desarrollo social, aportaciones a las entidades federativas y municipios, además del presupuesto que se asigna a Pemex para inversión y operación. La renta de un yacimiento o campo petrolero está determinada por tres variables: el precio al que se vende el petróleo, el volumen de producción que puede alcanzarse en un momento determinado y los costos de extracción. Considerando estas tres variables, la renta petrolera de un país será mayor entre más alto sean el precio del petróleo y el volumen de producción. La renta petrolera también será mayor mientras más bajos sean los costos de extracción. Por ejemplo, si el precio es alto y los costos de extracción son bajos, la diferencia entre ambos, el margen, permitirán al país gozar de una elevada renta petrolera. Siguiendo el ejemplo anterior, puede ocurrir que aún elevándose los costos de extracción, la renta petrolera podría crecer si se aumentara lo suficiente el volumen de producción para compensar esos mayores costos de extracción. En resumen, distintas combinaciones de precio, producción y costos de extracción dan como resultado rentas petroleras distintas. Todos los países productores de petróleo buscan maximizar su renta petrolera. Sin embargo, ninguna de las tres variables que la determinan se fija por decreto, ya que las tres son dinámicas, fuera del control de los países. Primero, los precios del petróleo fluctúan de acuerdo a las condiciones del mercado internacional, y México es un actor importante pero no determinante en el mercado. Segundo, los costos de producción dependerán principalmente de la eficiencia de la empresa que explota los yacimientos y de la complejidad para explotarlos. Si las dificultades para extraer el crudo son muy altas, el costo tenderá a aumentar. Y tercero, el volumen de producción depende principalmente de la naturaleza de los yacimientos, de la inversión que se dedique a las tareas de exploración y explotación, y el nivel de capacidad de ejecución. La naturaleza de los yacimientos se refiere a la dificultad que se tenga para extraer el crudo. Mientras más fácil sea la extracción del crudo, como en Cantarell, se necesitará menor inversión y capacidad de ejecución para mantener cierto nivel de producción. Si la dificultad para extraer el crudo es mayor y la inversión y la capacidad de ejecución no crecen, la producción disminuirá. Es por eso que para mantener el nivel de producción cuando la dificultad es más alta, se deben de incrementar los niveles de inversión y de capacidad de ejecución. La renta petrolera le pertenece al propietario de los recursos, que en la mayoría de los casos es la nación donde se encuentran los yacimientos. Hoy, gracias en buena medida a Cantarell, la llamada renta petrolera mexicana es muy alta. El petróleo es la principal fuente de energía primaria del mundo. No todos los países tienen yacimientos petroleros como los tiene México. De hecho, el 75% de la producción mundial depende únicamente de 15 países, muchos de los cuales están en el Golfo Pérsico. El petróleo es un recurso estratégico no renovable, cuyo consumo a nivel mundial mantiene una tendencia ascendente desde hace 2 décadas. Su precio internacional está sujeto a diversas variables difíciles de prever que se traducen en un mercado volátil, con grandes fluctuaciones al alza o a la baja. En 1960,
Algunos de los principales países productores de petróleo formaron la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, para unificar las políticas petroleras respectivas e intentar formular los programas que aseguraran la estabilidad de los precios del petróleo crudo en los mercados internacionales. A partir de entonces, la OPEP, y muy particularmente Arabia Saudita, con su capacidad de aumentar y disminuir su producción rápidamente, se volvió el gran actor en la determinación de los precios. Además del papel de la OPEP a principios de los años 80, se crea el mercado de futuros del crudo en la New York Mercantile Exchange y crece la capacidad de hacer transacciones con el petróleo en los mercados financieros internacionales, lo que acentuó su volatilidad. En 1986, en medio de una de las peores crisis económicas de México, ocurre una histórica caída de los precios del petróleo. Poco después, los países miembros de la OPEP llegaron a ciertos acuerdos para estabilizar el precio, el cual desde entonces y casi hasta finales de los 90 osciló casi siempre por debajo de los $40 por barril en precios reales. En años recientes, dos novedosos factores estructurales empiezan a repercutir en el mercado petrolero internacional. Por un lado, el crecimiento económico de Asia, principalmente de China y la India, y la fortaleza económica de Estados Unidos han propiciado un aumento constante en el consumo del hidrocarburo a nivel mundial, lo que se ha traducido en que a partir del 2002 se observe un aumento en los precios del petróleo. Por otra parte, la era del petróleo fácil, es decir, la del acceso al crudo en mega yacimientos con costos de explotación relativamente bajos, parece haber llegado a su fin. La mayor parte de los grandes yacimientos del mundo están en declinación, lo que está obligando a todos los países y a las empresas operadoras nacionales y privadas a buscar petróleo en yacimientos de mayor complejidad y, por ende, más costosos. No es sorprendente entonces que desde 2003 a la fecha se haya mantenido una constante tendencia al alza en el precio de los hidrocarburos. Recientemente se han alcanzado precios récord que superan los $100 por barril. México, desde el inicio de la producción de Cantarell en 1979, ha explotado a través de su empresa operadora Pemex yacimientos que por su ubicación y características han permitido una alta producción a bajo costo. Cantarell, que inició sus operaciones en 1979, es el campo petrolero más grande de México, el segundo a nivel mundial y fuente principal de la producción del país. Localizado en la llamada Sonda de Campeche, a menos de 100 metros de profundidad, a 80 kilómetros costa afuera y en aguas someras, término con que se llama las aguas no profundas, de menos de 500 metros de hondura, Cantarell se ha podido explotar con las capacidades técnicas y financieras de México, apoyado por una amplia red de servicios que proveen empresas privadas nacionales e internacionales. Este complejo está integrado por 4 campos: Acal, que es por mucho el más grande, y por los campos de Nohoch, Chac y Kutz. En diciembre del 2003, Cantarell alcanzó su nivel más elevado con más de 2.21 millones de barriles diarios de producción. A partir de entonces, inició un proceso natural y previsto de declinación, que en 2007 lo llevó a una producción promedio de 1.5 millones de barriles diarios. Esto representó una disminución del 30%. Visto de otra forma, mientras la producción de Cantarell de todo el año 2004 fue de 779.8 millones de barriles, en 2007 fue de 546.5 millones, 233 millones de barriles menos. A precios actuales, esta disminución equivale a dejar de recibir, por motivo de la declinación de Cantarell, $18,000 millones al año. En la actualidad, sigue representando el 50% de la producción petrolera de México, con un costo de producción por barril de entre $4 y $6. Los últimos años han sido especialmente afortunados para México en materia de su renta petrolera. Por
un lado, los precios del petróleo han alcanzado los niveles más altos de la historia. Simultáneamente, en México se han alcanzado niveles de producción igualmente históricos, mientras que los costos de producción se han mantenido relativamente bajos, todavía gracias a las características y peso relativo en la producción que ofrece Cantarell. En 2002, los ingresos petroleros alcanzaron los 500,000 millones de pesos, mientras que en 2007 dicha cifra fue de 880,000. Sin embargo, en la actualidad se aprecian síntomas y condiciones estructurales de la industria petrolera nacional que auguran condiciones más complejas para que pueda sostenerse el nivel actual de la renta petrolera. Por un lado, la producción, de acuerdo con información de Pemex, va a la baja. De 2004 a la fecha, la producción total observa una disminución acumulada de 9%, a consecuencia principalmente de la declinación de Cantarell. Siendo Cantarell el principal abastecedor de crudo, su declinación inevitablemente repercute en la producción global del país. Si bien Pemex ha logrado contrarrestar la declinación de este megayacimiento con otros desarrollos relevantes como Q, Maloob, SAP, mantener la plataforma de producción actual de 3 millones de barriles en el futuro, con un Cantarell disminuido, implicará grandes dificultades. Puesto en perspectiva, desde su inicio como campo productor en 1979, la producción acumulada de Cantarell alcanza los 13,000 millones de barriles. Sustituir esos 13,000 millones de barriles supondrá grandes desafíos. Por otro lado, ante el agotamiento de Cantarell y la necesidad de explorar y explotar nuevos yacimientos en entornos más complejos, los costos de extracción del crudo en México de corto plazo tienden a aumentar y previsiblemente lo harán más aceleradamente en el mediano plazo. Por ejemplo, se estima que el proyecto más importante de Pemex durante los próximos años, el aceite terciario del Golfo, mejor conocido como Chicontepec, tendrá costos de producción de 2.5 a 3.5 veces superiores a los de Cantarell. Ante este panorama, y aún en el supuesto de que los precios del petróleo se mantuvieran elevados, es previsible que será cada vez más difícil mantener la renta petrolera en sus niveles actuales. Con el objetivo de cuantificar el potencial de extracción futura de hidrocarburos, existe una práctica reconocida internacionalmente que consiste en evaluar el nivel de reservas de hidrocarburos que poseen los países y las empresas. Las reservas, de acuerdo al nivel de certidumbre que se tiene de que podrán ser extraídas, se clasifican en 3 grupos. Reservas probadas o reservas 1P son las de mayor certidumbre. Estas ya han sido descubiertas y tienen una alta probabilidad de convertirse en producción futura. Reservas probables o reservas 2P. Existe menor grado de certidumbre. Las estimaciones permiten definir que existe una probabilidad media, tanto técnica como económica, de que podrán convertirse en producción. Reservas posibles o reservas 3P tienen el menor grado de certidumbre. La presencia y la posibilidad de producción de hidrocarburos se infiere por la información geológica y geofísica disponible. Tanto las probables como las posibles requieren de estudios y perforaciones exploratorias para determinar la presencia de hidrocarburos y los volúmenes de producción asociados, lo que permitiría que estas reservas se conviertan en reservas probadas. Por último, cabe mencionar que muchos países también hacen estimaciones de los denominados recursos prospectivos o potenciales, que es la parte recuperable de los volúmenes de hidrocarburos aún por descubrir. La tendencia que observan las reservas de hidrocarburos en México es a la baja. Esto no significa necesariamente que el petróleo se esté agotando, sino que, por diversas razones que van desde la escasez de recursos para la exploración o la falta de capacidad de ejecución, no se han incorporado niveles de reservas que compensen la producción actual. En pocas palabras, durante las últimas décadas el país ha consumido más petróleo de lo que ha podido descubrir e incorporar como reservas para las futuras generaciones.
A la relación entre estos factores se le llama tasa de restitución. Esta tasa debe ser idealmente del 100%, es decir, sustituir cada barril producido por otro descubierto. Revertir la tendencia a la baja de nuestras reservas y lograr una tasa de restitución al menos del 100% es un enorme reto que enfrentamos como nación. Pemex es desde hace varios años la empresa estatal con la relación de reservas probadas a producción de crudo más bajas del mundo, poco más de 9 años al cierre de 2007. Esta cifra, como lo han señalado funcionarios y expertos, es inconveniente, ya que se traduce en un elevado riesgo de soberanía energética para las futuras generaciones. Peor aún, es previsible que la tendencia descendente que observan las reservas probadas continúe durante los próximos años. A nivel mundial, los grandes yacimientos del mundo y los de más fácil acceso están en fase de declinación, por lo que algunos expertos estiman que la era del petróleo fácil y barato llegó a su fin. Ante esta realidad, los países y empresas operadoras han debido adaptarse a los nuevos tiempos y buscar nuevas fuentes de hidrocarburos en lugares, tanto en tierra como en mar, a los que nunca se había llegado. Hoy una parte muy importante de los yacimientos nuevos de hidrocarburos que restan en el mundo por explotar se encuentran a grandes profundidades del mar o en zonas no convencionales como las arenas bituminosas en Canadá. Es entonces explicable que la producción mundial de petróleo en aguas profundas haya observado un crecimiento sostenido en los últimos años. Datos de la Secretaría de Energía estiman que la producción en aguas profundas en el año 2010 alcanzará los 9 millones de barriles. En la actualidad, los 10 principales países productores en aguas profundas son Brasil, Nigeria, Estados Unidos, Angola, Egipto, Gran Bretaña, Noruega, India, Filipinas y Guinea Ecuatorial. Los yacimientos que se han desarrollado en aguas profundas y ultraprofundas se encuentran entre los 500 y hasta los 3.000 metros bajo la superficie del mar. Sobra decir que su extracción resulta complicada debido a factores físicos y climatológicos. Para lograr esta compleja tarea, los países y empresas que extraen petróleo a grandes profundidades han invertido muchos años en investigar, en desarrollar tecnología y en fortalecer su capital humano a través de la experiencia de geólogos, oceanógrafos, ingenieros petroleros y otros expertos. De acuerdo a la experiencia internacional, algunos de los retos y dificultades tecnológicas a los que se enfrenta una empresa cuando explota yacimientos en aguas profundas incluyen fuertes corrientes marinas, fuertes contrastes de temperatura, flujos de alta presión y la necesidad de operar remotamente a través de instalaciones submarinas. Para este tipo de explotación del hidrocarburo, además de los aspectos tecnológicos, se enfrentan otras grandes dificultades. La batalla del tiempo, dado que para que un campo empiece a ser productivo, se requiere entre 8 y 10 años de desarrollo y maduración. La incertidumbre y el enorme costo exploratorio, ya que solamente 1 de cada 7 pozos que se exploran produce los hidrocarburos suficientes para volverlo un proyecto sostenible y que rinda utilidades suficientes para cubrir las enormes inversiones y costos de operación que exige, así como los gastos de los demás pozos que no fueron productivos. El costo de explotación de los yacimientos. Se estima que mientras un pozo en aguas someras tiene un costo de alrededor de $25 millones, un pozo en aguas profundas se encuentra entre los 100 y 150 millones de dólares. Si bien estas dificultades técnicas son enormes y se traducen en mayores costos de producción, diversos países y las principales empresas petroleras del mundo han invertido grandes cantidades de recursos para desarrollar capacidades de operación en aguas profundas, ya que se considera que ahí reside el futuro del petróleo. En México, la mayoría de las cuencas que actualmente producen hidrocarburos se encuentran en tierra y en la plataforma continental del Golfo de México, en aguas poco profundas. El mayor pozo productor de México, por ejemplo, se encuentra a 90 metros de profundidad.
por lo que corresponde a las aguas profundas del Golfo de México, y en profundidades que van desde los 500 hasta los 3.000 metros, en una extensión de más de 500.000 kilómetros cuadrados, se han identificado cuencas petroleras en territorio mexicano a partir de información geológica y geofísica, de emanaciones de aceite ubicadas por satélite y de reportes de reservas encontradas en territorio estadounidense en esa misma zona. Según estimaciones de Petróleos Mexicanos, el 55% de los recursos potenciales de hidrocarburos de México, 30.000 millones de barriles de crudo y gas, se encuentran en aguas profundas. Estas cuencas, a diferencia de otras en el país, se encuentran subexploradas. Pemex ha iniciado de manera incipiente su propia incursión en aguas profundas, perforando 6 pozos exploratorios en los últimos 5 años con éxito moderado. Baste decir que la actividad en el lado norteamericano del Golfo es de 160 pozos por año. Por ello, si bien la incursión en aguas profundas puede parecer una cuestión de recursos, la realidad es que la experiencia internacional muestra que uno de los aspectos críticos en este terreno es la capacidad de ejecución que poseen las empresas para desarrollar yacimientos en condiciones adversas, financiera, tecnológica y físicamente. Es por ello que en todo el mundo las empresas buscan diversificar, no concentrar en un solo operador, una aventura que es a todas luces incierta. Por ello, el desarrollo de yacimientos en aguas profundas se realiza entre varias empresas. El riesgo es mucho y los costos en caso de fallar demasiado grandes. Para enfrentar los problemas que se presentan en términos tecnológicos, financieros, de riesgo y de capacidad de ejecución en la exploración y producción del petróleo, los países han elegido diversos caminos. Las partes interesadas en este mercado son 3. Primero están los países anfitriones, dueños de los recursos petroleros, como Arabia Saudita, Brasil, Noruega y Venezuela, entre otros. En segundo lugar están las compañías petroleras estatales como son Aramco de Arabia Saudita, Petrobras de Brasil, Statoil de Noruega y PDVSA de Venezuela, cuya principal característica es la participación mayoritaria del Estado como accionista. Por último están las compañías petroleras privadas como Shell, Chevron, Exxon, Total y British Petroleum, cuya principal característica es que la propiedad de la empresa está diluida entre muchos accionistas. Un modelo de colaboración frecuente en el mundo es el de la vinculación de los países poseedores de recursos petroleros a través de sus compañías operadoras estatales con las compañías operadoras privadas. En este tipo de esquemas de alianzas, los países anfitriones buscan llevar al máximo su renta petrolera a través de una mayor producción con el apoyo de otras empresas, bajo diversos esquemas de colaboración que en la actualidad aplican casi en la totalidad de los países productores de petróleo, con excepción de México. Es posible explotar los recursos, al tiempo que la renta petrolera nacional queda asegurada. En términos generales, los esquemas de alianzas se pueden dividir en 3. En los sistemas de concesiones, un país pone en subasta entre los operadores la posibilidad de explorar y desarrollar los hidrocarburos en cierta porción de su territorio, conocida como bloque. El ganador será el operador que pueda diseñar un plan de exploración y explotación que maximice la renta económica para el Estado en el largo plazo. El operador tendrá derecho a descontar los costos y el retorno del capital asociado, dado que aportó los recursos financieros y la tecnología necesarios. En este sistema, el país anfitrión capta la renta petrolera principalmente a través de 3 conceptos: el importe o pago inicial que liquida el operador para obtener, a través de una subasta, el bloque que éste desea; el porcentaje de regalías que el operador paga al país por los ingresos obtenidos derivados de los descubrimientos realizados en el bloque adquirido; y los impuestos sobre las utilidades del operador. En los sistemas de producción compartida, el país anfitrión, es decir, el país propietario de los recursos, retiene el control administrativo de los proyectos, pero contrata a un operador para que los ejecute. El operador deberá seguir las instrucciones del país anfitrión
e informarlo puntualmente de sus planes y avances. El operador también aporta todo el financiamiento y tecnologías necesarias para el proyecto y asume los riesgos de fracaso. Bajo este esquema, el pago por los servicios del operador puede ser en especie o en dinero. En el pago en dinero, al igual que en los sistemas de concesiones, lo que se reparte son las utilidades. En el pago en especie, se reparte la producción petrolera de modo que un porcentaje será para el país anfitrión y otro porcentaje para el operador. En estos contratos, el operador tiene derecho a deducir antes de la repartición los costos de inversión hasta cierto límite. Una vez que se amortizan las inversiones, los equipos pueden pasar a ser propiedad del país anfitrión. En los países donde se utilizan los sistemas de producción compartida, se capta la renta principalmente a través de una combinación de regalías e impuestos. Por ejemplo, el Reino Unido obtiene hasta el 40% por concepto de regalías, mientras que Malasia, cuyos yacimientos son más accesibles y se explotan más fácilmente, obtiene hasta el 80%. Otro tipo de contrato es el llamado de servicios puros, en donde el país anfitrión, que es siempre el propietario de los hidrocarburos, contrata a un operador para que ejecute los proyectos. La diferencia con el esquema anterior estriba en que el país anfitrión asume aquí todos los riesgos y aporte el financiamiento necesario, mientras que el operador pondrá la tecnología a cambio de un pago fijo que se acuerda al momento de firmar el contrato. Bajo este esquema, el país anfitrión capta la renta petrolera derivada de la producción que alcanza, menos los costos de los servicios que contrata a un tercero. La experiencia internacional ha mostrado que el problema con este sistema es que los operadores no suelen tener los incentivos adecuados para maximizar la producción, ya que no está ligado el pago al desempeño, por lo que si se fracasa, el país anfitrión asume todos los costos. Otra desventaja es que el potencial de crecimiento está limitado a los recursos que el mismo país tenga disponibles. Este tipo de contrato casi no existe ya en la actualidad. México es uno de los pocos países productores de petróleo que utiliza el esquema de servicios puros y solo esa modalidad. Es bajo esta perspectiva internacional que resulta obligado preguntarse si el marco institucional actual en la industria petrolera mexicana es realmente el que permitirá maximizar la renta petrolera en el futuro. Ante el agotamiento de Cantarell y la necesidad de explotar yacimientos más pequeños y complejos en extensiones cada vez mayores, debemos preguntarnos si es tiempo de que México busque nuevos esquemas y modalidades de operación que le permitan enfrentar de la mejor manera las nuevas condiciones que se presentan en materia petrolera. ¿Qué hacer para mantener la renta petrolera actual? ¿Podría incluso aumentarse? La experiencia de diversos países en el mundo muestran cómo, con una planeación y marco institucional, legal, regulatorio, fiscal y administrativo adecuados, los países pueden acelerar la captura de su renta petrolera. La experiencia de Brasil, de Noruega y recientemente de Colombia, entre otros, muestran que sí es posible hacerlo. Para que ello ocurra en México, sin embargo, deben enfrentarse por lo menos 3 grandes desafíos de carácter estructural. Primero, se requiere desarrollar nuevos yacimientos que contrarresten la disminución de la producción en los yacimientos actuales, como Cantarell y próximamente Kuma-Lop-Sap. Cabe destacar que en la actualidad, de los 35 campos principales en producción que cubren el 90% de la producción del país, 28 se encuentran en fase de declinación. Segundo, si lo que se desea es mantener un nivel de exportaciones similar al actual, la producción ha de crecer a mayor velocidad que la demanda interna. En la actualidad, México consume internamente el 54% de lo que produce y exporta el restante 46%. Tercero, la producción ha de crecer a mayor velocidad para compensar los aumentos en los costos de producción. Para enfrentar con éxito estos desafíos, se requerirá de crecientes niveles de inversión en lo que respecta a la exploración y producción de hidrocarburos. En el 2008, el presupuesto de inversión en exploración y producción
es de $17,000 millones. Pero también se requerirá de crecientes niveles de capacidad de ejecución. El nivel de inversión por sí mismo no resuelve el problema. Si solo se aumenta la inversión y no se aumenta la capacidad de ejecución, esta última se convertirá en un cuello de botella y no se logrará el aumento en la producción. Deben elevarse ambos en una proporción adecuada que resulte en el aumento de producción. A todo ello debemos agregar que Pemex necesita invertir en otras áreas. Por un lado, está la modernización tecnológica de casi todas sus instalaciones para volverlas más seguras y eficientes. Simultáneamente, en lo que concierne a las actividades de refinación de crudo, Pemex está muy lejos de poder abastecer la gasolina que demanda el mercado. Debido a que no se han construido nuevas refinerías en el país desde finales de los años 70, producto de que el gobierno ha destinado la mayor parte de los recursos presupuestales de Pemex a las actividades más rentables, como es el caso de la producción de hidrocarburos, hoy se importan 4 de cada 10 litros de gasolina que consumimos. Ello ha conducido a una situación muy delicada en el área de refinación que compromete el futuro de las nuevas generaciones. Según datos de la Secretaría de Energía, en materia de refinación, el país deberá invertir en los próximos años de manera simultánea en los siguientes proyectos. La conversión tecnológica de 3 de sus 6 refinerías a un costo unitario de $2 a $3,000 millones cada una. La construcción de instalaciones con capacidad de refinación de al menos 500,000 barriles de petróleo diarios. Esto implica el desarrollo de 2 refinerías a un costo de entre $7 y $9,000 millones cada una. La inversión para incrementar su capacidad de transporte vía ductos, así como una inversión aproximada de $5,000 millones para mejorar la calidad de sus combustibles. En conjunto, se requieren inversiones por más de $30,000 millones solamente en el área de refinación. ¿Podrá Pemex hacer todo lo anterior al mismo tiempo y con la disponibilidad presupuestal necesaria? Algunos expertos opinan que el que Pemex tenga que hacer todos los procesos por sí solo es quizás una de las razones que está causando importantes rezagos con respecto a la mayoría de los países productores del mundo. Entre los países que han optado por la colaboración de sus empresas estatales con petroleras privadas para aprovechar los recursos de yacimientos de difícil acceso, se destacan Argelia, Angola, Colombia, Brasil y Noruega. Todos ellos tuvieron que hacer modificaciones a sus esquemas legales para llevar a cabo la cooperación nacional y particular. Estos países, de acuerdo a un artículo publicado en la revista El Mundo del Petróleo, han logrado alcanzar tasas de crecimiento interno en un tiempo breve, incrementar sus reservas y mejorar su producción de crudo y gas. Argelia produce actualmente 1.4 millones de barriles diarios de petróleo en conjunto con empresas privadas y tiene proyectado incrementar su producción a 2 millones de barriles hacia el 2010. Angola, hoy el segundo productor de hidrocarburos de África, después de nacionalizar su industria en 1978, declaró al Estado dueño del petróleo y consolidó en la estatal Sonangol la exclusividad de las actividades relacionadas con exploración y explotación de sus hidrocarburos. Sin embargo, hoy Angola permite que las grandes petroleras internacionales exploren bajo su propio riesgo en proyectos costa afuera, dentro de sus aguas territoriales, si bien, ante el descubrimiento de petróleo, están obligadas a compartir tales reservas con la empresa del país, además de pagar impuestos. Colombia, a partir de modificaciones constitucionales realizadas en el 2003, ha desarrollado mecanismos que empezaron a atraer flujos de inversión cercanos a los $3,000 millones al año. La Agencia Nacional de Hidrocarburos es la encargada de diseñar, asignar y administrar los contratos, determinar los impuestos del sector y formular la política petrolera del país.
En los últimos 4 años, el Producto Interno Bruto Nacional ha tenido un fuerte impulso, principalmente debido a la actividad energética. En Brasil, en la medida en que la exploración y producción de hidrocarburos se trasladó a aguas profundas, fue necesario buscar un modelo que hiciera frente a las nuevas condiciones. El nuevo modelo requirió modificaciones institucionales y de carácter constitucional, sin perder la propiedad estatal de los recursos del subsuelo. Anteriormente era un modelo de exclusividad estatal. Actualmente es un modelo que cuenta con una empresa cuyo capital es mayoritariamente estatal y permite la participación de capital privado. Estas modificaciones han tenido los siguientes resultados: incremento significativo en la producción, ya que esta pasó de 732,000 barriles diarios en 1992 a 1,778,000 barriles diarios en 2006. Incremento sustancial de las actividades de exploración. Mayores reservas. Hace 23 años, Brasil se colocaba en el lugar 32 en cuanto a reservas probadas. Hoy, se encuentra en el lugar 16. Incremento significativo en los ingresos del Estado. Desarrollo de nuevas empresas locales, entre otros. Vale la pena mencionar que con las modificaciones al marco legal, en Brasil actualmente Petrobras controla el 95% de la producción de crudo de su país. Otro caso de interés es el de Noruega, que pasó de ser un país sin reservas petroleras a convertirse en la actualidad en el 8º productor de crudo y el 5º productor de gas en el mundo. Noruega necesitaba idear un mecanismo para atraer los recursos económicos necesarios y los mejores operadores del sector para desarrollar sus reservas petroleras bajo el mar. Simultáneamente, el país tenía que desarrollar sus capacidades para hacer estos trabajos por sí mismo, manteniendo plena soberanía sobre sus recursos petroleros y sin conceder a los operadores más renta económica que la estrictamente necesaria para conservar y aprovechar sus servicios. Noruega alentó la competencia en el sector, lo que a su vez se tradujo en la internacionalización de su empresa operadora nacional, Statoil Hydro, quien actualmente colabora en más de 20 países con las principales empresas petroleras del mundo. Adicionalmente, en Noruega destaca la creación de un fondo petrolero con el objetivo de transmitir los beneficios de la industria petrolera a las generaciones futuras. En México se debate si se debe permitir la participación privada, nacional e internacional, en actividades de exploración y producción, en especial en las aguas profundas. Conocer estos casos y analizar todas las ventajas y desventajas nos permitirá tomar decisiones que nos beneficien a todos. Los problemas de la industria petrolera son complejos. El debate de mayor repercusión en México está en la disyuntiva de si se debe permitir a Pemex el que se apoye en la inversión de terceros para las actividades de exploración, perforación, extracción, en especial los relativos a las aguas profundas, refinación y transporte de petrolíferos. A pesar de esta disyuntiva, existen todas las fracciones políticas del Congreso de la Unión 3 puntos de acuerdo. Primero, no se debe de ninguna manera privatizar Pemex. Segundo, México debe conservar en todo momento la completa y total soberanía sobre sus recursos petroleros y, como consecuencia, seguir captando la legítima renta petrolera que por ello le corresponde. Y tercero, se le debe dar a Pemex mayor autonomía de gestión, principalmente para liberarlo de la carga regulatoria que lo asfixia. Para permitir la participación de terceros en actividades industriales como refinación y transporte de petrolíferos, sería necesario reformar la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional y la ley de la Comisión Reguladora de Energía. Para permitir la participación de terceros en actividades de exploración y explotación de petróleo, se debate si se debe modificar el artículo 27 de la Constitución. Se sabe que la participación de terceros podría incrementar el volumen de inversión y la capacidad de ejecución, así como aportar la tecnología necesaria. Todo esto
podría garantizar al menos que la renta petrolera en un futuro sea del mismo tamaño que la que gozamos hoy. Pero el otro tema que interesa a los mexicanos es, ¿bajo qué condiciones se podría permitir la participación de empresas privadas, nacionales y extranjeras, sin que ello implicara que México pusiera en riesgo ni la soberanía sobre su petróleo, ni una parte excesiva de su renta petrolera? Es decir, ¿cómo garantizar la propiedad y la renta y a la vez aprovechar la oportunidad que otros ya gozan? De hecho, las opciones son numerosas. Noruega y Brasil permitieron la inversión de terceros mediante asociaciones con sus empresas nacionales. Statoil en el caso de Noruega y Petrobras en el caso del Brasil, y los resultados pueden ser analizados. De esta forma, además de captar la renta correspondiente al país anfitrión, sus empresas estatales se allegaron de experiencia y tecnología que hoy les permite participar en mercados alrededor del mundo, captando una porción de las utilidades de muchos otros proyectos fuera de sus países de origen. A finales de los años 70, el gobierno mexicano decidió utilizar el endeudamiento externo como fuente de recursos. El riesgo para México resultó mucho más alto que lo previsto cuando los precios del crudo cayeron a lo largo de la década de los 80. Ante esta situación, lo responsable es considerar, debatir, sopesar con responsabilidad y realismo todas las opciones. Debemos debatir racional y civilizadamente sobre el petróleo. Algunas de las preguntas centrales a debatir son: ¿sería o no conveniente que México asumiera todo el riesgo financiero en las aguas profundas, explorando y explotando por sí solo el Golfo de México, sin importar el tiempo que esto tome? ¿O que mediante esquemas de contratación y asociación con otras empresas pudiera acelerar el proceso? ¿México deberá o no darle más recursos a Pemex para explorar las aguas profundas en lugar de destinarlos a otras necesidades básicas como la infraestructura, salud, educación y el combate a la pobreza? Hay que fomentar el debate libre, respetuoso, informado, responsable, tolerante, inteligente sobre las opciones. Hay que hacer énfasis en las coincidencias frente a las divergencias y establecer una lista clara y bien definida de todo aquello en lo que hemos de lograr acuerdos democráticos. Dependiendo del yacimiento por explotar y de las condiciones del mercado, habrá que seleccionar la opción más adecuada para cada caso para llevar al máximo nuestra renta petrolera. Los mexicanos, todos los mexicanos somos los dueños de nuestro petróleo. Y todos somos también los dueños de Pemex. Por eso, tenemos el derecho de conocer con claridad la situación del petróleo. Y tenemos el derecho de exigir a Pemex la más absoluta transparencia en su operación. Las decisiones sobre el petróleo afectarán radicalmente nuestra vida y la de las generaciones futuras. Tomémoslas con responsabilidad y serenidad, pero sobre todo, propiciemos que nuestros políticos no usen la fuerza y la presión, sino la inteligencia y razón, y que debatan sobre el presente y el futuro del petróleo con libertad y respeto.